buenas tardes y bienvenidos una semana más a vuestra casa espírita de confianza. Hoy me encantaría poder deciros que estamos aquí rodeados de todos los amigos que nos soléis visitar semanalmente o de aquellas personas que nos visitáis por primera vez. Pero aún persiste esta prueba que nos ha tocado vivir, así que aprendamos de ella. No sé si os pasa, pero desde que empezó toda esta situación he intentado leer más que nunca, ver más cine que nunca y escuchar muchas conferencias. Y de todo ello he aprendido. He escuchado formas de ver la vida que no es que no las conociera, es que directamente ni me las había planteado. Por todo ello, quiero agradeceros a todos vosotros que estáis desde vuestra casa, siguiéndonos y viéndonos un día más por vuestro apoyo constante y por ese intercambio de energía y de vibración que de forma recíproca realizamos. Quiero pensar, y estoy seguro de ello, que la próxima vez que me suba aquí, faltará menos tiempo para podernos ver. Pues no sabéis lo raro que es estar aquí con la sala vacía, cerca de 50, 60 sillas y hablando, para vosotros que estéis en casa. Existen muchas dudas, muchas preguntas que todos nos hemos hecho la primera vez que visitamos un centro espírita. Hemos visto por televisión, en películas, cómo a través del espiritismo podemos entrar en contacto con nuestros seres queridos, sin olvidarnos, claro, de las velas negras, de los hábitos negros y de los crucifijos invertidos. No, va a ser que no. De hecho, es curioso cómo mucha gente que nos visitáis por primera vez nos acabáis diciendo que más que un grupo de espiritismo, parecéis un grupo de personas que se reúnen para aprender. Y es precisamente lo que somos, un grupo de personas que aprendemos el espiritismo. Lo dicho, una vez que se supera esta primera impresión, suelen surgir una serie de preguntas, una serie de dudas. ¿Qué ocurre cuando fallecemos? ¿Puedo contactar con mi prima que falleció hace 3 meses? ¿O es cierto esto que cuentan en tal programa? De igual forma, en muchas ocasiones nos hacéis partícipes de algunas de vuestras experiencias que os supuso un acercamiento visual con el mundo espiritual. No nos olvidemos que somos seres materiales. Por lo tanto, nuestra forma de interactuar con el entorno es a través de nuestros sentidos terrenales, a través del gusto, del tacto, del oído, del olfato y, cómo no, de la vista. Es cierto que en múltiples ocasiones entran en juego sentidos poco categorizables, a través de la intuición o de los sentimientos, pero son en ocasiones contadas. Por ello, cuando por casualidad, o mejor dicho, por causalidad, hemos logrado percibir algo que en principio no tendríamos que haber visto o percibido a través de nuestros sentidos más terrenales, nos entran dudas. Y cuando digo dudas, también digo temores, miedos e incluso vergüenza de poner en manifiesto aquello que nos ha ocurrido. ¿Qué van a pensar de nosotros? Aún nos falta mucho para superar esa barrera. Socialmente, aquello que desconocemos lo apartamos, lo ocultamos. Tenemos miedo a todo aquello que no podemos categorizar, pero si comprendiéramos que apenas conocemos una milésima parte de lo que nos rodea, tendríamos la mente mucho más abierta. Seríamos como esponjas y aprovecharíamos cada día para aprender algo nuevo. Tenemos que ser capaces de hacernos preguntas, pero siendo conscientes de que una pregunta da lugar a muchas otras. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase que, por cierto, no me gusta nada? Uy, yo es que no tengo tiempo para esas cosas. Así de veces. En fin, que me desvío del tema. Es frecuente que personas que hayan tenido una visión o hayan experimentado un contacto, o como queramos llamarlo, con el mundo espiritual, la primera vez que lo exponen, no sean tenidos muy en serio. A saber qué te habrás tomado. Eso es un sueño. Seguro que os ha pasado alguna vez.
No nos olvidemos que constantemente suceden a nuestro alrededor un montón de fenómenos que no podemos explicar. Por lo tanto, preguntemos. De esa forma avanzaremos. Desde el espiritismo, como siempre digo, el fenómeno es algo totalmente secundario. No importa el fenómeno. Nos da igual si anoche escuchaste unas pisadas por el pasillo de tu casa o por la noche sentiste que alguien te acariciaba el pie. Te puedes asustar, sí, pero no importa. Lo que importa es el porqué de ese fenómeno. ¿Qué motivo tiene para que ocurra? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? La transformación interna que dicha experiencia conlleva en cada uno de nosotros debe ser el motor principal para nuestra propia evolución. El resto no merece la pena ni que perdamos el tiempo. Por todo ello, os invito a que me acompañéis en este viaje en el que hablaremos de la realidad actual de este tipo de manifestaciones. Hablaremos sobre la mediumnidad y sobre la naturaleza de estos espíritus que de vez en cuando parecen acompañarnos, y sobre otros muchos aspectos, pero sobre todo focalizándonos en dos preguntas principales. 1. ¿Les debemos temer? Y 2. ¿Son una herramienta para nuestro propio progreso espiritual? Empezamos. Desde Europa hasta Asia, pasando por África, América o Oceanía, a día de hoy es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado nada acerca de los espíritus. Según una encuesta realizada por la empresa Harris, la creencia en el mundo espiritual cada vez es mayor. Así dicen los datos. Un 42% de la población encuestada en Estados Unidos creen en la posibilidad de la existencia de espíritus. Lo mismo sucede en Gran Bretaña, donde esta cifra aumenta hasta el 52,3%, según afirma la versión digital de la revista The Atlantic. Con todo ello, la creencia en los espíritus y la forma de interactuar con ellos varían en función de la región geográfica en la que nos encontremos. Por ejemplo, y yo creo que es uno de los casos más representativos, en Japón, ¿se puede plantear la creencia de espíritus en Japón? No. Ellos no creen en espíritus. Ellos saben que existen. Igual que nosotros no creemos en el día y la noche. No. Somos plenamente conscientes de que existe el día y de que existe la noche. Pues a ellos les ocurre totalmente lo mismo. Para ellos los espíritus son como nosotros. Tenemos días buenos, días malos. Les piden ayuda para curarse, por ejemplo, para que les toque la lotería, como protección durante un viaje o durante el embarazo de una hija. Es decir, son capaces de combinar la parte más espiritual del fenómeno con la parte más terrenal. Me parece al menos curioso y muy respetable. En otros países, como Malasia, Singapur o Vietnam, el séptimo mes del calendario lunar marca el comienzo de una época del año en el que se multiplican la aparición de espíritus, porque en esta época los espíritus son liberados temporalmente para que puedan visitar a los vivos. Incluso en países occidentales, como puede ser Suecia, Dinamarca, en principio mucho más evolucionados, podemos encontrarnos un alto porcentaje de personas que creen en la existencia en el mundo espiritual y en sus moradores. No nos olvidemos que muchas veces atribuimos, aunque sea de forma inconsciente y errónea, que todos estos temas pertenecen a personas con poca cultura, personas sin estudios. Nada más lejos de la realidad. A nivel mundial, los datos también confirman que cada vez más personas han entrado en contacto directo con los espíritus. Fijaos, en un estudio publicado en 2016, el 34,5% de los universitarios estadounidenses comentaron haber tenido alguna experiencia de este tipo. Después de todos estos datos, cuanto menos reveladores, podemos preguntarnos ¿por qué cada día un mayor número de personas creen en la existencia de espíritus? Esta pregunta parece sencilla, pero ha provocado un gran revuelo en la comunidad psiquiatra y psicológica universitaria de todo el mundo,
sobre todo durante la última década, pues la respuesta a ella viene sesgada, como es natural, por los condicionamientos que cada uno de nosotros llevamos en la mochila. Condicionamientos sociales, filosóficos, culturales, religiosos, etc. Por una parte, y como hemos comentado en ocasiones, el ser humano tiende a dar sentido a aquello que no comprende. Esto lo podemos ver a lo largo de la historia. Todo aquello que en el pasado no se comprendía era atribuido a la magia, a brujos, a todo tipo de rituales. Y estamos hablando de cuestiones tanto de salud como de climatología. No importa. Por otro lado, diversos investigadores, sobre todo del ámbito anglosajón, defienden la idea de la pareidolia. La pareidolia como posible causa que explica el avistamiento de este tipo de seres. Este fenómeno psicológico puede llevar a personas a conferir una identidad reconocible a cualquier forma de la naturaleza. Yo siempre que se habla de pareidolia me acuerdo de esas imágenes hace unos años de una mujer que está desayunando y en la tostada decía que se le había aparecido la Virgen. Seguro que habéis visto esas imágenes. Hombre, la Virgen parecía, pero que sea de estos temas, pero bueno, nos sirve para ilustrar lo que muchas veces se conoce para pareidolia. De todas formas, varios estudios han señalado que las personas que tienden a humanizar este tipo de siluetas también tienden a creer en lo que podríamos llamar sucesos fuera de lo normal o sucesos paranormales. Todos estos datos, explicaciones, pueden valer desde el punto de vista académico y les puede servir a muchas personas. Pero tú, que estás viendo esta conferencia o cualquiera de los que asistimos periódicamente a las sesiones de espiritismo, sabemos que las explicaciones de estos fenómenos van mucho más allá. No importa si nunca has tenido un encuentro con un espíritu, no importa, lo tendrás o no pasa nada. Hay aspectos que nos rodean que no necesitamos verificarlos materialmente para saber de su existencia. Es muy frecuente que personas que visitan por primera vez un centro espírita el primer día nos digan: bueno, como estoy en un centro espírita, quiero ver un espíritu. Y si no lo veo, no existe. Y si no lo veo, ¿me estáis engañando? ¿Qué se contesta a eso? Parece mentira, pero es cierto. Muchas veces la mente obtusa que en pleno siglo XXI muchos de nosotros tenemos. Los sentimientos, por ejemplo, el estar enamorados. ¿Cómo podemos medirlo? Es cierto que muchas personas pueden decir que al enamorarnos segregamos una serie de hormonas que pueden ser cuantificables. Perfecto. ¿Y por qué nos sentimos más atraídos por una persona que por otra? Es descabellado pensar que toda nuestra vida se rige por una serie de números, por una serie de parámetros, pero que si así fuera, anularía toda nuestra capacidad de la toma de decisiones. ¿Qué sentido tendría todo entonces? Hay cosas que solo podemos explicar desde dentro, desde nuestra naturaleza más primitiva, y los que habéis experimentado cualquier experiencia de este tipo, sabéis a lo que me refiero. En cuanto a todos los que niegan o rechazan el fenómeno espiritual por el mero hecho de no ser comprobable terrenalmente, no pasa nada. Todo sucede cuando tenga que suceder. Libros hay muchos. Que cada uno tome el camino que quiera tomar. Siempre desde el respeto. Siempre desde la empatía. Y recordando que en esta vida, antes de exigir, se debe estar preparado para poder dar. Así que cada uno piense y recapacite. Como muchos de vosotros ya sabéis, estamos rodeados de espíritus de forma constante, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y muchas veces, también mientras dormimos. Esto es algo que es una realidad inherente, sobre todo para todos aquellos que nos visitáis con asiduidad, apareciendo en los diferentes textos espíritas de ya casi 200 años. ¿Que no los conocéis? Os recomiendo visitar la página web de nuestra Asociación de Estudios Espíritas de la Calle de la Bolsa, espiritasmadrid.com. Además,
está recientemente renovada. Buscáis en la sección enlaces y allí os podéis descargar muchos de los libros y textos que estudiamos de forma semanal. Y sí, como todo lo que hacemos aquí, totalmente gratis. Aprovecho de igual forma para comentaros que a través de la página podéis consultarnos cualquier tipo de preguntas, sugerencias, lo que queráis, a través de la página, y nosotros, en función de nuestras posibilidades, os contestaremos encantados. Pero a lo que íbamos. Partimos de la base de estar constantemente rodeados por espíritus. Podríamos decir, incluso, que ambos mundos convergen con frecuencia. Por una parte, el mundo espiritual, habitado por los espíritus, y por otra parte, el mundo terrenal, nuestro mundo, el tuyo, el mío, el de tu vecina, nuestro mundo, el mundo terrenal. Esto, que parece tan sencillo a priori, exige un estudio bastante pormenorizado durante años. Pero bueno, para eso estamos aquí, para estudiar, para aumentar nuestro conocimiento en lo máximo posible, sabiendo que nuestra existencia es limitada, al menos en esta encarnación. Ese converger de ambos mundos, ambos planos, ambos estados de la materia, como queramos decirlo, se puede realizar de diferentes maneras, en función de sus manifestaciones. Por una parte, manifestaciones inteligentes y por otra, manifestaciones físicas. Vamos a empezar con las primeras, las inteligentes. A través de este tipo de comunicaciones, los espíritus expresan libremente una idea, un mensaje, una experiencia. Da igual que sean espíritus de conocimiento o espíritus que estén aprendiendo. Es lo mismo, no importa. Se comunican habitualmente a través del medium. Lo importante es que deben dar muestras de un acto libre y voluntario. Por otra parte, tenemos las manifestaciones físicas, que son aquellos que se traducen en efectos sensibles. Estamos hablando de movimientos de objetos, ruidos, flashes. Algunas son espontáneas, es decir, independientes a la voluntad. Otras, en cambio, pueden ser provocadas. Como habéis podido deducir, vamos a centrarnos en esta ocasión en las manifestaciones inteligentes de carácter visual, es decir, aquellas perceptibles por los ojos. Y atentos al matiz. No estamos solo hablando de los ojos físicos, los que tenemos en la cara, no. Estamos hablando también de los ojos espirituales, percibiendo imágenes que van más allá del campo físico, del campo terrenal que nos rodea. De todas formas, quiero aclarar, antes de desgranar las características y los porqués de este tipo de manifestaciones, que todo lo que voy a indicar proviene de la codificación que Allan Kardec realizó a mediados del siglo XIX y que dio como resultado los 5 libros de la codificación, que son, como ya sabéis, los pilares del espiritismo, las bases. Sobre todo voy a centrarme en el libro de los medios. De igual forma, me basaré en mis experiencias personales y de estudio que ya en estos últimos años he estado llevando a cabo de forma semanal en este centro espírita. Y quiero dejar esto bien claro, pues muchas veces nos llegan comentarios de personas que nos dicen, pues que ¿de dónde sacamos esto? ¿Esto de dónde nos lo inventamos? Como dice no sé quién, la verdad está en los libros. Así que yo invito a esas personas que lean, que se instruyan, que les convence, perfecto. Que no, pues al menos ya saben que hay otra posibilidad, cada uno luego que elija, siempre desde el respeto. De esta forma, nuestro crecimiento será mucho más provechoso. Pasemos ahora sí a hablar de las manifestaciones visuales dentro de lo mucho que tiene que decir al respecto el espiritismo. De todas las manifestaciones de origen espiritual, posiblemente, según dice el libro de los medium, sean las más interesantes. ¿Por qué? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no creéis? Pese a eso, el origen de estas no tiene un origen más sobrenatural o diferente que el resto. Simplemente podemos decir que nos aporta una mayor información. Tal y como hemos dicho hace unos momentos,
podemos ser capaces de visualizar a los espíritus a través de los ojos físicos, los ojos de la cara, y a través de los ojos espirituales. Es a través de estos últimos, sobre todo a través del sueño, el principal causa y cauce mediante el cual se hacen visibles. También es cierto que podemos verlos en estados de vigilia, pero no es lo más frecuente. Daos cuenta que mientras que el cuerpo reposa, mientras que dormimos, soñamos, poco a poco los lazos materiales que unen el cuerpo con el espíritu se van separando, de tal forma que el espíritu puede entrar en contacto pues con otros espíritus. De ahí pueden entablar diferentes comunicaciones. El sueño, por lo tanto, no es sino el recuerdo de ese estado. De todas formas, ya os adelanto que vamos a centrarnos en esa aparición en el estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Ahora mismo, vaya. Debemos de partir de la base que aquellos espíritus que se manifiestan pueden ser espíritus de mucho conocimiento o espíritus de no tanto conocimiento, no importa el origen de ellos. Siempre dependen de que obtengan el permiso o la voluntad para poder hacerlos, no depende de ellos. Por ello muchas veces, muchas personas nos comentan, oye, ¿por qué no puedo ver a mi prima? Es que no depende de ellos, depende de la alta espiritualidad, tienen que estar preparados, tienen que darse una serie de condiciones para poder hacerse visibles. No es tan fácil, a ellos les encantaría, pero ya os digo, no es tan sencillo. Una de las preguntas que más nos suelen surgir cuando hablamos de estos temas es sobre la finalidad de estas manifestaciones. ¿Por qué vemos a veces sí y a veces no a determinados espíritus? Todo depende de la naturaleza de estos, de su franja vibracional. Por una parte, desde la alta espiritualidad en ocasiones permiten que espíritus con no muy buenas intenciones se hacen visibles para que nosotros, los que los veamos, podamos aprender de ello. La intención puede ser mala, sí, pero el resultado puede que tenga muchas connotaciones positivas. En fin, estos espíritus pueden asustarnos, gastarnos bromas, incluso intentar vengarse. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros estemos espiritualmente desarrollados, sabiendo los motivos y cómo manejar cada situación, aspecto que veremos dentro de unos minutos. Por otra parte, los espíritus que vienen con buenas intenciones suelen tener como fin el consolar a aquellas personas que les echan de menos, el probar la existencia de un mundo espiritual una vez que pasamos al otro lado, dar consejo e incluso pedir asistencia para ellos mismos. Pero ya os digo, no depende de nosotros. Todo depende de que se lo permitan. Ni antes ni después. Imaginaos por un momento, venga, vamos a imaginárnoslo. Imaginaos por un momento que el mundo espiritual estuviera constantemente abierto a nuestros ojos. Que viéramos a nuestros lados, día sí y día también, a un montón de espíritus caminando entre nosotros. ¿Qué os parecería? Seguro que muchos pensaréis, ¡ay, me encantaría! Pero lo cierto es que no sería nada aconsejable. Aunque no lo pensemos a priori, el ver espíritus de forma constante nos perturbaría, nos dificultaría nuestro quehacer diario y nos limitaría la iniciativa en muchos de los aspectos de nuestro día a día. Como siempre decimos, y me gusta recalcar, cada uno debe buscar su camino, el que más se adapte a su día a día. Por ello, debemos siempre ser conscientes de lo que sucede y de lo que puede llegar a suceder. No pasa absolutamente nada, para eso estamos, para aprender. Muy bien, pese a todo ello, a todo lo comentado con anterioridad, en determinados casos sí que se nos permite ver a los espíritus. Sí que se nos permite. De esta forma nos dan una prueba visual de que hay algo más, de que hay cierta individualidad después de la muerte.
Esta visión es suficiente para dar una prueba y atestiguar la presencia de nuestros familiares y seres queridos que partieron antes de nosotros. Pues es cierto que muchas veces sentimos su presencia, sabemos que están con nosotros, pero es preciso visualizarles de alguna manera, de tal forma que nos calmen y nos den la fuerza necesaria para afrontar correctamente su pérdida, que ya sabemos que no es nada sencillo. Comentar también que nuestra capacidad de visualizar a los espíritus que nos rodea en general es muy limitada. Estamos donde estamos en la Tierra, un planeta todavía muy anclado a lo terrenal, nunca mejor dicho. Según vayamos evolucionando espiritualmente, según tengamos más constancia de lo que sucede más allá del fallecer, iremos poco a poco viendo y teniendo más claro toda la espiritualidad que nos rodea. Por ello, en otros mundos mucho más adelantados que el nuestro, al tener una densidad material mucho menor y al estar menos arraigados a la materia, su percepción del mundo espiritual es mucho mayor. Seguro que muchos de vosotros que nos estáis viendo habéis tenido alguna experiencia de las que estamos comentando. Posiblemente el primer impulso fuera el de correr, el de gritar. Y es normal, nos provoca miedo. Pero si nos paramos a reflexionar, y seguro que no es la primera conferencia de este tipo que escucháis, debemos comprender que los espíritus, sea cual fuere, son menos peligrosos que cualquiera de nosotros. Si el espíritu deseara dañarnos, ¿por qué se iba a hacer visible? Si en su estado natural, digamos, son invisibles. No tiene ningún sentido. Por ello, destacar que no son peligrosos por el mero hecho de ser espíritus, no, para nada, sino por la influencia que puede ejercer en el pensamiento de cada uno de nosotros. De ahí, precisamente ahí, radica la fuerza de los espíritus, pero teniendo en cuenta que siempre somos nosotros, en última instancia, los que les podemos permitir, o no, ejercer dicha influencia. Fijaos qué curioso. Nos cuenta el libro de los médiums el caso de una señora que cierta noche fue a su alcoba a dormir y tuvo lugar en su alcoba una aparición tan real que creyó estar en presencia de alguien. Su primera sensación, pues lo que nos hubiera pasado a todos, de terror, pero al rato se aseguró de que en esa habitación no había nadie de carne y hueso, así que dijo ella airadamente: «Parece que solo es un espíritu, puedo dormir tranquila». A ver, seamos realistas. Ni salir corriendo ni gritando como haríamos cualquiera de nosotros en un principio, ni tampoco quedarse tan zen como la señora que os acabo de comentar. A ver, lo cierto es que según vayamos conociendo todo esto que vamos explicando y otras muchas cosas que hablamos en los centros espíritas, irá disminuyendo nuestro temor hacia estos temas. El ser humano siempre ha tenido miedo a lo desconocido. Es un mecanismo de defensa en cuanto a la supervivencia de la especie. Por ello, ampliemos nuestros conocimientos y hagamos que desaparezca paulatinamente el temor que sentimos hacia este campo. Vamos de este modo aprendiendo. Vamos a hacerlo, como siempre, todo muy práctico. Nos ponemos en situación. Llegamos a casa de la compra. Primero nos lavamos las manos. Nos quitamos la mascarilla, dejamos las cosas en la cocina, nos volvemos a lavar las manos, vamos al salón, nos sentamos y de repente vemos un espíritu delante nuestra. ¿Qué hacemos? No vale gritar y no vale salir corriendo. Ya hemos dicho que eso no vale. ¿Podemos hablar con ellos? Pues no es que podamos hablar con ellos, es que tenemos que hablar con ellos, tenemos que preguntarles quién es, qué desean, o si podemos ayudarles de alguna forma. Si se trata de espíritus que estén tristes o que sufran, seguro que vuestra conversación le ayudará a subir las vibraciones. Y si por contra es un espíritu de conocimiento que os viene a dar un consejo, pues eso que os lleváis, fíjate qué bien.
En estas conversaciones algunas veces es cierto que responden por medio de sonidos articulados, es decir, por la voz. Pero en la mayoría de los casos, sin embargo, esa transmisión, esta comunicación, se realiza a través del pensamiento. En muchas ocasiones, y puede verse a lo largo de la historia, los espíritus se aparecen, pues aquí como en la imagen, con alas, como envueltos en una especie de aura. Esto no es más que una representación simbólica. Los espíritus no tienen alas, no les hace falta. ¿Para qué? Para ir de un lugar a otro. Ya lo hacen. Pero aparecen de esta forma cuando pretenden impresionar a la persona. Unos lo hacen con su ropa habitual, otros pues envueltos en túnicas y otros, como vemos en la imagen, con alas. Otro de los aspectos que nos preguntáis con mucha frecuencia es porque muchas veces vemos espíritus cuando nos encontramos muy enfermos o cuando estamos a punto de desencarnar. Esto es muy, muy frecuente. Pasa un poquito como lo que hablábamos durante el sueño. En este estado, nuestro cuerpo ya está muy débil y los lazos que unen nuestro cuerpo con el espíritu poco a poco se van debilitando. Por lo tanto, es más fácil entrar en comunicación con el mundo espiritual. Seguro que tenéis alguna experiencia o habéis escuchado alguna historia de algún familiar que en sus últimas horas, cuando ya estaba al punto de fallecer, podía ver a familiares que habían partido mucho antes que ellos. Eso sucede, es habitual, por eso no os preocupéis. De igual forma, analizando la casuística de este tipo de fenómenos, se puede reseñar que a priori parece que es más frecuente la aparición en unos lugares que en otros. Pero no, aquí sí que no. La verdad es que se producen por igual en todas las partes de la Tierra, pero lo que sí es cierto es que presentan diferentes características en función de los pueblos entre los cuales se verifican. Es decir, si por ejemplo un espíritu quiere comunicarse con un pueblo determinado cuya escritura todavía no esté muy desarrollada, pues obviamente no se va a comunicar con ellos a través de la escritura, sino como pudiera ser a través de una imagen, como estamos hablando a día de hoy, ¿vale? Los espíritus se adaptan a cada uno de nosotros, poniendo nosotros también mucho de nuestra parte, obviamente. Por otra parte, muchas veces pensamos que la aparición de los espíritus sí o sí tienen que ser por la noche. ¿Y por qué por la noche? Hombre, pues porque lo hemos visto en televisión. Pues no, ahí tampoco os doy la razón. Los espíritus pueden presentarse por el día o pueden presentarse por la noche, da igual. Lo que sí es cierto es lo que hemos dicho antes, que hay espíritus que tienen tanta energía a su alrededor que desprenden cierta luz y por ello se pueden hacer un poquito más visibles cuando no hay luz, es decir, durante la noche. Pero ya os digo que es independiente, que da igual. Como comprobáis, como estáis comprobando, estamos tocando diferentes aspectos del fenómeno de las apariciones. Son temas complejos y estoy intentando simplificarlo al máximo. No voy a hablar sobre la incidencia en el periespíritu, bla, 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 bla. Para mí, y yo creo que ya los que me conocéis después de 8 conferencias de este tipo, para mí, cuando estudiamos el espiritismo, es cierto que tenemos que tener una base. Sí. Pero el espiritismo tiene que ser básicamente práctico. Está muy bien eso de hablar del amor, de los ángeles, de la energía, pero son aspectos que nuestra evolución actual apenas podemos llegar a comprender. Por ello, yo siempre me centro en lo sencillo, en lo práctico, en el día a día. ¿Tienes una duda? Aquí tienes la respuesta. Es como si nos apuntáramos a clases de cocina y el primer día quisiéramos hacer un soufflé y no sabemos hacer un huevo frito. ¿Vale? Tenemos que ir primero a nuestro día a día, a lo que nosotros podemos implementar y a lo cual nosotros podemos hacernos partícipe en la mejora, de hecho. Venga, seguimos. Otras veces, en muchas ocasiones, nos habéis preguntado si es posible tocar.
tocar a los espíritus. Como siempre digo, no podemos generalizar. No es todo blanco ni negro, pero es cierto que de forma general no es posible. Aunque muchas veces, por la energía que desprende, nos da la sensación de que les estamos tocando. Eso de forma general. Pero es cierto que en determinados momentos, en función de la causa y del motivo, sí se les permite tocarles. Recordar que todo sucede por algo y que siempre tenemos que tener en cuenta el principio de la causalidad. Siempre cuando desde el mundo espiritual sean conscientes que mediante este intercambio de información vamos a sacar mucho progreso y mucha evolución moral o vamos a tener una prueba irrefutable de que hay algo más, se nos permitirá. Pero ya os digo que son casos muy concretos. Otra de las preguntas que nos hacéis es sobre la apariencia de los espíritus. No ya si tienen alas o no, eso ya hemos hablado antes, sino qué forma pueden tener. Como sabéis, si son espíritus conocidos, ya sean familiares o amigos, aparecerán ante nosotros de tal forma que podamos reconocerlos. Eso no quiere decir que se presenten como la última vez que les vimos. No. Normalmente decimos que se presentan en ese momento de la vida en el que están en su máximo auge, en su máximo esplendor. Pero ya sabéis que para ellos el cuerpo, la apariencia, no es más que un traje, no les hace falta, lo hacen por nosotros. Es importante señalar que los espíritus, de igual forma, pueden variar su apariencia, pero siempre dentro del tipo humano, ni animales ni objetos. A ver, son muchas las personas que pretenden encontrar a un ser querido en la mirada de un perro o en el caminar de un gato. Soy consciente de que muchas veces es muy duro el aceptar la separación de nuestros seres queridos, pero desde el mundo espiritual son claros a este respecto. Siempre se presentarán con forma humana. Lo cierto, lo que ya os digo, aquí no es todo ni blanco ni negro. Lo cierto es que en determinados espíritus muy inferiores pueden presentarse en ocasiones con forma de animal. Estamos hablando de espíritus con una franja vibracional muy baja. En estos casos no es más que unos segundos, es algo momentáneo, pues es absurdo pensar que un animal verdadero, sea cual fuere, pudiera ser la encarnación de un espíritu. No. Los animales son animales. Punto. De hecho, fijaos, nos comenta el libro de los espíritus que únicamente la superstición puede inducir a las personas a creer que ciertos animales están animados por espíritus. Aluden también a lo que siempre decimos, al miedo, que tiende a ver cosas donde no las hay. Quiero ahora que me acompañéis y que demos un paso todavía más. Hasta ahora hemos estado hablando de apariciones aisladas, que desde el mundo espiritual podemos ver en determinado momento por las circunstancias que sean. Todo como parte de nuestro aprendizaje, a modo de prueba, para darnos un mensaje, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre cuando esas apariciones no son tan aisladas y forman parte de nuestro día a día? Pues sí, estamos hablando de personas dotadas con videncia, médiums videntes. Puntualicemos y recordemos que todos somos capaces de recibir la influencia de los espíritus, por lo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos de que todos somos médiums, puesto que podemos hacer factible dicha comunicación. Es bien cierto que la mayor parte de nosotros entramos en contacto con el mundo espiritual a través de los sueños, a través del pensamiento, de las premoniciones, pero hay un pequeño grupo de personas que ese intercambio de información se puede realizar de una forma más ostensible, más concreta y más enriquecedora. En la práctica, la calificación de medium solo podemos aplicarla a aquellos en quienes la facultad mediúmnica está plenamente caracterizada y se pone en manifiesto con efectos patentes, intensidad indudable. Hay que señalar que esta facultad no se revela en todas las personas de la misma manera, no.
Por lo general, cada medium tiene una aptitud especial para un tipo u otro de evidencia o de mediumnidad, en este caso. Existen tantas variedades de mediums como tipos de manifestaciones. Hoy vamos a centrarnos, como os he adelantado, en los medios videntes, pues estamos hablando de la aparición de espíritus, el cómo, el cuándo y el por qué. Los mediums videntes están dotados con la facultad, como dice la palabra, de ver a los espíritus. Algunos gozan de ello de forma natural, en su estado normal, cuando están perfectamente despiertos. Por lo tanto, aún tienen el recuerdo de dicha aparición. En cambio, otros la tienen en estado sonambúlico. Es raro, por así decirlo, que esta facultad sea permanente. Normalmente es el resultado de una crisis momentánea y pasajera. La posibilidad de ver a los espíritus en sueño es sin duda un tipo de mediunidad, pero no podemos decir que esas personas sean medios videntes, puesto que aunque ven con los ojos espirituales, el ser medium vidente es mucho más allá, es algo que abarca mucho más. Fijaos, es frecuente encontrarnos con personas, de hecho que nos ha pasado, que nos comentan en las mesas mediúmnicas que cuando estaban encarnados, pese a ser ciegos, eran capaces de ver a espíritus, puesto que eran medios videntes. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque no ven a los espíritus con los ojos de la cara, sino con los ojos del espíritu. Y este tipo de comentarios, este tipo de cuestiones nos corroboran lo que estamos diciendo. Tal y como hemos visto con anterioridad, es preciso distinguir las apariciones accidentales y espontáneas de la facultad propiamente dicha. Vamos a recapitular para que nos quede bien claro, ¿vale? Porque yo creo que esto es una de las cosas más importantes que podemos sacar en claro en el día de hoy. Las primeras, las apariciones accidentales, son frecuentes sobre todo en el momento de la muerte de un ser querido, que se presenta ante nosotros para comentarnos su nueva situación. Por otra parte, pueden ser parientes o amigos que han desencarnado hace tiempo y que vienen a avisarnos acerca de un peligro o darnos un consejo o incluso pedirnos un favor. El favor que este tipo de espíritus puede solicitarnos suele ser por lo general alguna cuestión que hayan dejado sin terminar en su día a día, que la hayan dejado inconclusa. Estas apariciones, estos hechos aislados, siempre tienen un carácter individual, un carácter personal, pero no constituyen una facultad en sí. La facultad, la mediunidad, consiste en la posibilidad, si no permanente, pero sí muy frecuente, de ver a cualquier tipo de espíritu de forma habitual. Aunque sean absolutamente desconocidos, aquí no importa. Pueden ser personas que hayamos conocido o personas que es la primera vez que conocemos. No cabe duda que la capacidad de ver espíritus puede desarrollarse. Por supuesto que sí, y de hecho, aquí estamos para ello. Pero conviene que ésta se produzca de forma natural, sin provocarla, puesto que de lo contrario podríamos ser víctimas de nuestra propia imaginación. Cuando el germen de esa facultad exista, no os preocupéis, se va a manifestar por sí misma. Lo que decimos muchas veces coloquialmente, el que quiera tener demasiado, muchas veces correrá el riesgo de perder lo que tiene. Cierto es, por otra parte, que la existencia del medius vidente es muy limitada. Es una mediunidad muy poco frecuente, sobre todo si la comparamos, por ejemplo, con los medium escribientes, los que escriben mensajes, que es mucho más frecuente. En este caso, no. Por ello, siempre hay que desconfiar de aquellos que se jactan de ser mediums videntes. Siempre hay que ser prudentes y darle crédito con pruebas positivas. No cabe duda que algunas personas pueden engañarnos de buena fe. Pues sí, puede pasarnos. Pero otras pueden simular esta facultad por amor propio o por interés. Siempre os digo, por favor, tener cuidado.
Recordar que los objetivos últimos de la mediunidad son la caridad y el desarrollo espiritual y moral de cada uno de nosotros. Los que trabajan son los espíritus. Nosotros tenemos manos, tenemos brazos. Trabajemos nosotros mismos. Trabajemos por ganarnos el pan de cada día, pero no nos beneficiemos a través del mundo espiritual. Voy a narraros ahora una pequeña historia, un caso que figuró en la revista Espírita publicada por Allan Kardec en el mes de octubre de 1858. Es un caso de la aparición de un espíritu que apareció en diversos periódicos en esa misma época. Lo he resumido al máximo para intentar condensar la máxima información posible. Venga, vamos a empezar. La noticia empezaba así. En la pequeña localidad de Lodgefield, Kentucky, ha acontecido un hecho increíble. La familia Park, compuesta por el padre, la madre y por 3 hijos que ya tienen la edad de la razón, estaban fuertemente imbuidos por las creencias espiritualistas. Es muchas veces como nos referimos al espiritismo. Por el contrario, una hermana de la señora Park, la señorita Harris, ninguna fe profesaba esta. Ello era para toda la familia un verdadero motivo de pesar, y más de una vez las 2 hermanas se vieron perturbadas por esta razón. Hace unos días, la señora Park fue de repente aquejada de un mal que los médicos declararon no poder tratar. La paciente era víctima de alucinaciones y de una fuerte fiebre, una fiebre altísima. La señorita Harris pasaba todas las noches cuidándola. Era su hermana. Al 4.º día de su enfermedad, la señora Park se levantó y, sentándose en su cama, pidió agua y empezó a conversar con su hermana tranquilamente. De pronto, la fiebre había desaparecido, su pulso era regular y ella se expresaba fácilmente. Toda feliz, la señorita Harris creyó que su hermana estuviese desde aquel momento fuera de todo peligro. Después de haber hablado de su marido y de sus hijos, la señora Park se acercó aún más a su hermana y la dijo: «Pobre hermana, voy a dejarte, siento que la muerte se aproxima. Pero al menos mi partida de este mundo servirá para convertirte. Moriré dentro de 1 hora y me enterrarán mañana. Ten mucho cuidado de no seguir mi cuerpo al cementerio, porque mi espíritu, revestido de su despojo mortal, aún se te aparecerá una vez más antes que mi ataúd sea cubierto de tierra». Después de haber terminado esas palabras, la enferma volvió a acostarse tranquilamente, pero 1 hora después, tal y como había anunciado, la señorita Harris percibió que el corazón de su hermana había dejado de latir. Muy emocionada por la asombrosa coincidencia que existía entre el acontecimiento y las palabras proféticas de la difunta hermana, se decidió a seguir la orden que le había sido dada, y al día siguiente se quedó sola en la casa, mientras que todos se dirigían al cementerio. Después de haber cerrado los postigos de la cámara mortuoria, se sentó cerca de la cama donde había estado el cuerpo de su hermano. Apenas 5 minutos hubieran transcurrido, contaba más tarde la señorita Harris, cuando vi como una nube blanca aparecer en el fondo de la habitación. Poco a poco, esta forma se dibujó mejor. Era la de una mujer medio velada. Ella se aproximó lentamente. Yo distinguía el ruido de leves pasos sobre el suelo. Al fin, mis ojos asombrados estaban en presencia de mi hermana. Su rostro, lejos de tener esa palidez sin brillo que los muertos impresiona, estaba radiante. Sus manos, cuya presión luego sentí sobre las mías, habían conservado todo el calor de la vida. Fui como transportada a una nueva esfera por esa maravillosa aparición. En ese momento me toqué el pecho, me toqué la cabeza, para asegurarme de mi propia existencia.
Después de haber permanecido así delante de mí, sonriente pero en silencio, por espacio de algunos minutos, mi hermana, pareciendo hacer un violento esfuerzo, me dijo con una dulce voz: «Es tiempo de partir. Mi ángel conductor me espera. Adiós. He cumplido mi promesa. Cree y espera». El periódico de cual se ha extraído este relato no dice si la señorita Harris se convirtió, entre comillas, al espiritualismo. Sin embargo, suponen que así debió ser a partir de la experiencia narrada. Después de haber escuchado este relato que apareció en diversos periódicos franceses, como puede ser El Constitucional o La Patria a mediados del siglo XIX, ¿qué podemos extraer de todo ello? Recordad, lo importante no es el fenómeno. Si queremos ver el fenómeno, podemos ver una película. El relato, en cambio, nos verifica mucho de lo que hemos estado comentando esta tarde y muchos de los temas que estudiamos en los centros espíritas. Por una parte, el artículo nos cuenta cómo la señora Park se le apareció a su hermana, al poco de fallecer, para que ésta tuviera constancia de que había algo más, de que no todo termina cuando fallecemos, sino que dejamos a un lado nuestro cuerpo y nuestro espíritu sigue su propio camino. Daos cuenta de la línea temporal en la que nos encontramos. Estamos a mediados del siglo XIX. Podemos decir que el espiritismo estaba todavía en pañales. Por lo tanto, es frecuente que desde el mundo espiritual se hicieran este tipo de manifestaciones para dar constancia de su existencia. De igual forma, en esta época es mucho más frecuente la aparición de materializaciones, más que nada como mero hecho para captar la atención de aquellas personas que todavía estaban dudando. Recordar, como hemos dicho, que es frecuente que personas cercanas se nos aparezcan, como en el caso que acabamos de leer, para darnos un mensaje, una palabra de aliento o para pedirnos un favor. ¿Por qué no? Nos cuenta además el artículo que ambas hermanas solían discutir por temas espirituales. Y aquí me gustaría puntualizar algo que en pleno siglo XXI me gustaría que quedara claro. Ninguna espiritualidad, ninguna religión puede considerarse que tiene la verdad absoluta. Ninguna. Y de hecho, el pensar que nuestra propia forma de ver la vida es la única correcta es del todo equivocado. Ya el mero hecho de tener ese tipo de pensamientos nos hace creernos que estamos un peldaño por encima de los demás. Yo estoy arriba, todos vosotros estáis ahí abajo. ¿En serio todavía pensamos así? Pues sí, es algo de lo más frecuente. Y no hablamos solo de temas espirituales, hablamos de temas sociales, económicos, políticos e incluso deportivos. Mi verdad es mucho más verdadera que la de cada uno de vosotros. Así que vosotros, a callarse. No tenemos más que estar atentos a las múltiples conversaciones que nos rodean en nuestro día a día o poner cualquier programa de debate de la televisión. A ver, es lógico que cada uno pensemos de forma diferente. Es incluso sano, es sano que así sea, pero siempre partiendo del respeto hacia los demás. Si con alguna cosa no estoy de acuerdo, pues puedo poner mi punto de vista, o puede que no. Si es que no pasa nada. Simplemente, si no comparto tu punto de parecer, me callo y sin más. Esto es algo, por ejemplo, que vemos constantemente tanto en las redes sociales como en este tipo de programas políticos que últimamente nos abundan. Vale. Para finalizar el comentario del relato, me gustaría recalcar algo importante. Desde el mundo espiritual, nuestros seres queridos siempre velan por nosotros. Es cierto que la mayor parte de las veces no somos plenamente conscientes de ellos, porque no sabemos ni cómo ni el motivo por el cual se puede producir. Para eso estamos aquí. Por ello, siempre cuando hablamos con vosotros, os decimos que debemos dejar partir a esos familiares que han fallecido, enviarles todas nuestras buenas vibraciones, toda nuestra energía positiva, recordar
aquellos momentos de alegrías, aquellos momentos de gozo, y saber que la separación será algo transitorio, que no es un adiós, es un hasta luego. Importante esto. Llegados a este punto, vamos a ir finalizando ya esta pequeña charla entre amigos que hemos tenido y que estamos teniendo todavía. Hemos partido de la pregunta que da título a la conferencia. ¿Acabo de ver un espíritu? Hemos visto el cómo, el cuándo y el porqué de este tipo de apariciones. Perfecto. Desde aquí he pretendido que perdáis ese temor que muchas veces sentimos cuando hablamos de estos temas. Es algo que nos pasa a todos. Hemos escuchado un sinfín de historias, incluso son cosas que nos han pasado a nosotros mismos. No pasa nada. Es normal temer, pero para eso estamos aquí, para aprender. De hecho, voy a contar algo que no suelo hacer, la verdad. Voy a contaros una de mis primeras experiencias. Ya os digo, no es algo que suelo contar porque para mí el hecho en sí carece de significado. Simplemente es un elemento que yo creo que nos puede ser útil para evolucionar, que es uno de los motivos principales por los que estamos aquí. Debía ser pues el año 2003, más concretamente el verano de ese año. Inconsciente de mí, me propusieron hacer el Camino de Santiago. Y al ser estudiante y a no tener un duro, o un euro, como se dice ahora, pues acepté. El último día, después de muchos días caminando, llegamos a Santiago de Compostela y pernoctamos en una residencia de estudiantes. Para que os hagáis una idea, nos dispusieron, era como una sala muy grande, daos cuenta que daba cobijo a más de 100 personas, una habitación muy grande, de estos techos de 5 o 6 metros, con un montón de ventanas alrededor, ventanas de 2,5 metros, 3 metros, y en el centro había unos pilares, hay unos grandes pilares. Muy bien. ¿No os ha pasado muchas veces que estáis tan cansados que es imposible dormir? Pues eso me pasó a mí. Llevábamos semanas, porque eran semanas andando, y yo estaba tan cansado que era imposible conciliar el sueño. Así que me entretuve recordando lo que habían sido esas últimas semanas. En determinado momento escucho y observo cómo de repente se abren todas las ventanas. Acordaos que estamos hablando de ventanas de casi 3 metros. Se abren de repente todas las ventanas y empieza a entrar por ellos un viento huracanado. De igual forma, en los pilares centrales aparecieron un montón de sombras como si fueran corriendo, caminando. Algo inaudito, porque estamos como en una especie de edificio eclesiástico que estaba encima de una montaña, pero separado del pueblo. O sea que era imposible que hubiera alguien andando por esa zona. Imposible. De repente pasan 30, 40 segundos y se cierran las ventanas de golpe. Las sombras desaparecen. Todo se queda en silencio. Obviamente, no salí corriendo por no despertar a todo el mundo que estaba a mi alrededor. Me tapé con las sábanas y empecé a contar los minutos para que se hiciera de día. Lo que más me llamó la atención es que al día siguiente pregunté a los que estaban conmigo si habían escuchado algo, si habían visto algo. Pues no. Nadie había visto nada. ¿Puede ser esto fruto de un sueño, una alucinación, o fue realmente una manifestación del mundo espiritual? Todo ello es posible. No importa, me da exactamente igual. Lo que importa es que en ese preciso momento, un clic, algo hizo en mi cerebro. Abrí mucho más la mente. Y una persona totalmente material, una persona totalmente anclada en lo que veía, en sus sentidos más terrenales, como hemos dicho anteriormente, empecé a estudiar sobre el tema. Empecé a conocer otros puntos de vista al respecto. Y de esta forma empecé a comprender que había algo mucho más allá. Y todavía estoy estudiando para comprenderlo. Por ello, os invito a que abráis la mente hacia lo que muchas veces vuestro interior os dice, pero que nos negamos a escuchar. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y por cierto,
ahora que me fijo, viéndoos a través de la cámara, tenéis como una sombra a vuestro lado. ¿Os habéis fijado? Acabo de ver un espíritu. Muchas gracias.